Florida es un paraíso con una economía en auge y cultura muy diversa, pero mientras brilla durante la mayor parte del año, a veces es azotada por demasiados desastres naturales como huracanes, tormentas e inundaciones, lo que tarde o temprano podría convertirse en una amenaza seria y apocalíptica. Y es que a pesar de que es un estado increíble, cuenta con poderosos sectores como el turismo, la construcción, la tecnología, la manufactura, la salud y la agricultura. Tiene un mercado laboral dinámico y ofrece un costo de vida relativamente bajo. Florida podría desaparecer, lo que pondrá en riesgo a sus más de 22 millones de habitantes, una población diversa y en crecimiento que está comprendida por una gran cantidad de emigrantes hispanoamericanos que llegan en masa para trabajar e impulsar la economía. Y es que además deben cuidarse de los constantes ataques de tiburones y hasta de cocodrilos en zonas residenciales. El tráfico tampoco es fácil y bueno. Cuando llega la temporada de huracanes, las ciudades costeras se vuelven un caos, pudiendo haber daños por algunos millones, por cientos de millones o por miles de millones. Sin lugar a dudas, Florida es un estado particular, rico y lleno de oportunidades para todos, pero también es peligroso y con una amenaza latente. Quédate y descubre lo que lo convierte en un paraíso para vivir y cuáles son las razones exactas que lo podrían hacer desaparecer. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hogar de una gran diversidad y oportunidades. El estado de Florida se encuentra ubicada en una península por la cual se puede acceder a América Latina y el Caribe, pues al sur del estado sus playas conectan con el Golfo de México, el Océano Atlántico y un estrecho de mar que le brinda una gran cercanía con Cuba. Gracias a esto es común escuchar a personas hablar español y encontrar comunidades cubanas que se asentaron en el estado desde el triunfo de la Revolución en 1959. Además de los muchos descendientes de los primeros cubanos, es normal encontrar hoy en día a personas provenientes de Centroamérica, México y varios países latinos del sur. Florida ha sido durante mucho tiempo un destino para inmigrantes de todo el mundo, lo que ha contribuido a la expansión de su diversidad cultural. Para que te hagas una idea de qué tan cerca está Florida con la isla de Cuba, en el 2013 la nadadora estadounidense Diana Nyad fue la segunda persona en completar a nado la distancia de 177 kilómetros entre la isla y el continente, partiendo desde la costa de La Habana hasta Cayo Hueso, en Florida, con la edad de 64 años y siendo la primera en lograrlo sin una jaula antitiburones. Un logro precedido solo por la australiana Susan Maroney, quien sí recurrió a una jaula por su seguridad. Todo un logro deportivo que demostró lo realmente cerca que estaban dos naciones tan distintas. Gracias a toda esta diversidad, Florida es el tercer estado con mayor población en el país, con muchos barrios étnicos en donde el español es una lengua común sobre todo en el sur. Y no es solo su cercanía a América Latina lo que atrae a tantos inmigrantes, sino las oportunidades laborales y sueldos atractivos, donde la barrera del idioma no es un impedimento. Esto ha generado un gran aumento de la demografía del estado y principalmente en ciudades como Miami, Jacksonville y Tampa, donde existe una rica historia afroamericana que se refleja en sus barrios, iglesias y eventos culturales. Al ser un lugar tan diverso en cuanto a sus habitantes, un tema recurrente en los discursos políticos es la inmigración y cómo está relacionada a la seguridad pública y el mercado laboral. Aún así, Florida se ha mostrado abierta a la llegada de inmigrantes de varias partes del mundo. No solo hay diversidad en cuanto a etnias y culturas, Florida es conocida también por ser un lugar de descanso y relajación gracias a su excelente clima. Es un paraíso para las personas más adineradas, siendo Palm Beach uno de los destinos más exclusivos y lujosos de Estados Unidos, atractivo para residentes de alto poder adquisitivo y turistas que buscan lujo y comodidades. Además, claro, de celebridades que quieren vacacionar. Florida, sin dudas, es diversa entre personas de clases sociales y culturas, recibiéndolos a todos por igual, pero lejos de lo que se podría pensar, el costo de vida en el estado no es tan elevado, al menos no como en otros similares, California o Nueva York.
Al tener una población latina tan significativa, varias empresas y agencias de turismo han invertido en lugares de entretenimiento atractivos para los latinos. Pero si hablamos de turismo, es una de sus industrias más importantes. Playas y turismo. Florida es conocida por ser un lugar tropical con muchas playas paradisíacas y áreas residenciales en las que sus habitantes se desplazan en botes y yates de lujo. Algo común debido a varios canales acuáticos que conectan sus numerosas islas y cayos. El estado también es hogar de Walt Disney World Resort en Orlando, uno de los más importantes de Disney y que también compite con el Universal Orlando Resort. Aunque no es todo lo que ofrece, hay otros lugares atractivos como Miami Beach o el Centro Espacial Kennedy, que brinda a los visitantes la oportunidad de aprender sobre la historia y el futuro de la exploración espacial estadounidense. Todo esto y más promueve el turismo en el estado y ayuda a generar muchos ingresos, sin mencionar los numerosos bares, restaurantes y locales nocturnos en todas las ciudades, muchos de estos con temática latina y comida de todas partes del mundo. Las playas de Florida también son de las más populares entre los surfistas, aunque siempre está el asunto de los tiburones. El estado es el que tiene mayor número de ataques de tiburón en todo el mundo. Solo en 2023 fueron 17 ataques, 1,3 por mes. A su vez, el estado cuenta con un mega arrecife, el tercero más grande del mundo, ubicado dentro del Parque Estatal de Arrecifes de Coral John Pinningham, el primer parque submarino de los Estados Unidos. Además, Florida cuenta con una gran abundancia de parques estatales, reservas naturales y áreas protegidas que ofrecen oportunidades para hacer senderismo, observar aves y disfrutar de la diversa flora y fauna local. Esto es bastante atractivo para la población de jubilados que deciden disfrutar sus años dorados bajo el sol radiante, mientras también se divierten en los campos de golf. Cabe destacar el aporte que hacen los turistas que visitan Palm Beach, se quedan en hoteles como The Breakers y visitan lugares como World Avenue, una lujosa calle comercial que alberga boutiques de diseñadores de renombre, galerías de arte y restaurantes elegantes, contribuyendo al desarrollo económico del estado. El turismo es clave para Florida. Tan solo en 2022, esta industria generó ingresos por casi $125,000 millones gracias a los turistas nacionales e internacionales, generando un importante aumento de empleo y el nivel de ingresos de sus habitantes. Como dato curioso, en Florida hay una ciudad llamada Hollywood, pero no tiene nada que ver con el famoso centro de la industria cinematográfica ubicada en California. Sin embargo, Florida es protagonista de series y películas como Miami Vice o Winter, el Delfín. Así que quien te diga que Hollywood no está en Florida, o te está mintiendo o está mal informado. Beneficios fiscales. Algo que le brinda aún más atractivo a Florida con un lugar ideal para vivir, tanto como para personas y empresas, son las maravillosas ventajas fiscales que ofrece. Por ejemplo, en este estado no se paga el impuesto sobre la renta que asfixia a los residentes de California, los cuales pueden pagar hasta el 13,3% si ganan $1 millón o más anualmente. Eso sin contar el impuesto federal que también deben pagar. Florida no tiene este impuesto estatal que le quitaría a sus residentes un alto porcentaje sobre sus ingresos personales, lo que significa que los residentes no pagan impuestos sobre los salarios que reciben, las ganancias de capital y las rentas. Eso ha sido clave para atraer a muchas personas de otros estados, sobre todo a los ricos que quieren ahorrarse grandes cantidades de dinero en el pago de impuestos, porque además, tampoco hay impuestos sobre las ventas de bienes y servicios básicos o sobre las herencias. Con esas libertades fiscales, se han fomentado la inversión y movilizado la economía local. Otros estados como Nueva York, California y hasta Washington, D.C. han visto cómo parte importante de sus poblaciones cogen sus maletas y se marchan hacia la Gran Florida, la tierra de las oportunidades. Potencia agrícola. Algo que no muchas personas suelen saber es que Florida tiene una importante industria agrícola, y quizás nos quedamos cortos al decir importante. En 2019, el impacto económico de la agricultura fue masivo, y es que la producción de alimentos le dio a Florida ingresos directos de $11,28 mil millones y le dio trabajo a más de 140,000 personas.
El procedimiento y la manufactura produjo 29.48 mil millones de dólares y 101.000 personas tuvieron trabajo. Por la distribución, los ingresos producidos superaron los 106 mil millones de dólares y también se produjeron más de 1.28 millones de puestos de trabajo. Considerando múltiples efectos desencadenados por la agricultura en Florida y el procesamiento de alimentos, se estima que los ingresos totales en 2019 fueron de 270 mil millones de dólares en ventas y más de 2 millones de personas se beneficiaron con puestos de trabajo. Antes te habrías imaginado que Florida tenía aproximadamente 47.500 granjas. Son muchas granjas productivas, las cuales ayudan a que sea el estado número 1 produciendo naranjas, el segundo produciendo aguacates, fresas y mandarinas, además del tercero en uvas. Aunque también tiene lugares notables en la producción de otras frutas y vegetales. Crecimiento tecnológico. Más allá de la farándula, Florida es hogar de uno de los lugares más importantes de la historia para la exploración espacial. En ella se encuentra el Centro Espacial Kennedy, donde fue lanzado el famoso Apolo 11 en el Cabo Cañaveral, el cual sigue siendo utilizado para el lanzamiento de cohetes de la NASA. También es hogar de universidades de buena reputación como la Universidad de Miami, la Universidad de Florida y la Estatal de Florida, junto con sus homólogas en el sur, las cuales recientemente han estado implementando el uso de la inteligencia artificial para capturar especies invasoras que amenazan la flora y fauna local. Aunque la política también ha metido mano en cuanto al uso de la tecnología, pues en enero de 2024 se aprobó una ley que prohíbe a menores de 16 años utilizar algunas redes sociales. Ciudades como Miami, Orlando y Tampa han surgido como centros tecnológicos en crecimiento, atrayendo a empresas del sector, startups y a empresarios en busca de un lugar ideal para invertir. Estos centros tecnológicos ofrecen un ecosistema favorable para la innovación y el emprendimiento, con espacios de coworking, incubadoras de startups, eventos de networking y acceso a capital de riesgo. Lo extraño. Ahora es momento de hablar de lo extraño. Florida es conocida por un fenómeno que se hizo popular en el 2013, los Florida Man, y no es un superhéroe del estado, aunque sí cuentan con personas súper raras. El fenómeno se originó a partir de la tendencia de ciertas noticias peculiares o extravagantes que involucraban a individuos de Florida. En los titulares frecuentemente colocaban Florida Man, seguido de una noticia bastante inusual, por mencionar algunas. Un hombre mayor herido de gravedad tras el ataque de una ardilla. Un hombre de Florida es arrestado por conducir un coche robado con un mono colgado a su cuello. Al ver los titulares es fácil darse cuenta del fenómeno, y las noticias no solo se limitaban a personas haciendo cosas raras, sino también animales, pues es recurrente en las ciudades de Florida lidiar con la fauna invadiendo propiedades o espacios públicos, lo que ha generado situaciones que podrían inquietar a más de uno. Los riesgos y problemas del paraíso. Ahora, antes de que empaquetes tus maletas y te pongas el bronceador, también debes saber los riesgos y problemas que existen en este paraíso. En primer lugar, aunque la diversidad étnica y cultural es común en el estado, también se pueden encontrar casos de discriminación y xenofobia, en especial con la población latina. Además de lo anterior, al ser Florida un estado con gran fuerte vida nocturna, con bares y clubes, es susceptible a las acciones de grupos delictivos y sustancias ilícitas, lo cual ha sido una situación que el gobierno ha tratado de controlar. Sin embargo, grupos como el de Sinaloa constantemente realizan sus actividades para satisfacer una demanda considerable en la población, lo que deja a la población latina vulnerable a prejuicios y actos de discriminación. Otro mal que aqueja, sobre todo a la flora y fauna locales, son las especies invasoras que afectan la biodiversidad. Florida es especialmente vulnerable a las especies invasoras debido a su clima cálido y húmedo, su posición geográfica como un puerto de entrada importante y la presencia de una amplia variedad de hábitats naturales. Desde algo tan aparentemente inofensivo como un caracol que puede causar daños a cultivos y traer parásitos dañinos para el ser humano, amenazando a especies locales y compitiendo con recursos como la comida o hábitat, que como sabemos hoy en día son cada vez más escasas gracias al crecimiento de las poblaciones humanas que contaminan las aguas y territorios que estas especies necesitan para vivir. También,
Si se planea visitar ciudades cercanas a áreas silvestres o si se quiere conocer los bosques, se debe tener cuidado con la fauna local. Florida es famosa por ser un lugar con una importante población de reptiles, destacando caimanes y cocodrilos, los cuales en más de una ocasión se han colado hasta zonas urbanas y provocado caos, sin mencionar a las serpientes cascabeles, aunque por fortuna los habitantes están acostumbrados y saben cómo lidiar con la fauna sin atentar contra ella. Florida podría desaparecer. En las zonas costeras es donde se encuentran los mayores peligros para Florida. Es allí donde el cambio climático está impactando. Florida es especialmente vulnerable a los huracanes y tormentas debido a su ubicación geográfica. Y aunque su sol es perfecto para el bronceado, su calor también es un riesgo para el aumento del nivel del mar, lo que para ciudades como Miami se traduce en inundaciones. El estado de Florida no es uno que destaque por altas montañas o terrenos elevados y la mayor parte de su superficie está formada por una planicie que se extiende por cientos de kilómetros. Su punto más alto es la cumbre de Brighton Hill, con 105 metros sobre el nivel del mar. Con tanto terreno llano y el cambio climático que está elevando el nivel del mar, existe el temor de que las ciudades costeras del estado pierdan mucho terreno frente a este fenómeno, lo que sin dudas afectaría la vida en el estado, su economía y todo lo que lo hace un lugar ideal para vivir. Los habitantes también están conscientes de las temporadas de huracanes y tormentas que enfrentan cada año, manteniéndose alertas. Y si bien se ha invertido en sistemas de protección costera y medidas para enfrentar el cambio climático, su posición geográfica tan cerca del Atlántico y los vientos que soplan llevan a los huracanes hacia dentro del estado. En el 2005, el huracán Katrina fue el que provocó más daños económicos. Se convirtió en uno de los 5 huracanes más mortíferos de la historia de Estados Unidos, considerando que fue uno de los que más víctimas se cobró a su paso por el sur de Florida. En 2021, el huracán Elsa causó importantes inundaciones, y aunque no fue tan destructivo como Katrina, su llegada y los daños causados paralizaron varios sectores importantes del estado. Aún hoy se teme que otro huracán como Katrina vuelva a aparecer, y que pueda ser incluso peor, lo que le daría poder para acabar con todo lo que se le cruce por el frente. Sin embargo, no todo está perdido. Durante años los gobiernos han estudiado desastres anteriores y preparado medidas con sistemas de alerta temprana y respuesta a emergencias para informar a los residentes sobre el riesgo de inundaciones y proporcionar orientación sobre cómo prepararse y evacuar en caso necesario. De esta manera la población se puede preparar ante la llegada del desastre. También se entiende cuán importantes son los ecosistemas costeros para mantener las inundaciones en control, lo que lleva a la inversión de proyectos para restaurar los humedales y manglares. Las viviendas y edificios en su arquitectura tienen en cuenta desde el principio los riesgos de inundación. La infraestructura de las ciudades en general cuenta con un alcantarillado para controlar el flujo del agua, y se sigue invirtiendo millones para mejorar la eficiencia. A pesar de estos esfuerzos, las inundaciones siguen siendo un desafío importante para Florida, especialmente en el contexto del cambio climático. El estado continúa trabajando para mejorar su capacidad de respuesta y adaptación a las inundaciones, así como para abordar las causas subyacentes del problema. Recordemos que cuando se trata de la madre naturaleza, toda precaución es poca y se le debe respetar conociendo el poder que tiene para cambiar las vidas de todo el mundo. Florida es un paraíso de las playas y canales para todo amante del sol, el surf y la relajación, pero que corre riesgo de desaparecer con las amenazas que trae el cambio climático. La subida del nivel del mar podría dejar a una buena parte del estado debajo del agua, o quizás sean temporadas más largas y salvajes de huracanes los que terminen por convencer a sus residentes de marcharse para proteger sus vidas. O es lo que pensaríamos, porque ninguno de estos grandes problemas impide que los habitantes de Florida tengan una buena vida.